Una de las principales razones por lo que a muchas personas no les gusta el desarrollo en Windows es por el hecho de que muchas veces es difícil instalar o ejecutar software. Como claro ejemplo de esto podemos ver a Ruby on Rails, así como a muchas otras tecnologías. Aunque actualmente el desarrollar directamente en Windows es opcional, eso es debido a todas las herramientas que podemos usar. Herramientas como lo son Docker, Vagrant y el WSL nos permiten trabajar con Linux en Windows, haciendo el desarrollo menos complicado. En este tutorial aprenderemos a trabajar con Linux de forma nativa usando el WSL con una integración con Visual Studio Code. Sin más que decir, comencemos. Como ya mencionamos anteriormente, el desarrollo en Windows con tecnologías Linux era un poco complicado. Afortunadamente, Microsoft lanzó una herramienta llamada WSL o subsistema de Linux, con el cual básicamente podemos emular Linux a través de una máquina virtual. Por ejemplo, en mi caso estoy generando un proyecto en Laravel, estoy ejecutando el servidor y directamente vemos que puedo acceder a mi aplicación. Pero lo importante acá es notar que mi aplicación se está ejecutando dentro de mi máquina virtual en un entorno Linux. Por ejemplo, yo puedo ejecutar comandos como pwd, ls con el flag -al, etc. Para hacer uso de esta herramienta debemos de cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tener una versión de Windows 10 mayor a la versión 16, así como debemos ejecutar nuestro sistema operativo en una arquitectura 64 bits. Si tú cumples con estos requisitos, podemos proceder a instalar la herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a panel de control. Dentro del panel de control iremos al apartado de programas, iremos al apartado llamado activar o desactivar las características de Windows y en este apartado veremos lo siguiente, una opción llamada subsistema de Windows para Linux. Esta será la opción que debemos habilitar para poder utilizar a esta característica. Una vez nosotros activemos y le demos a aceptar, probablemente tengamos que reiniciar nuestro equipo. Una vez ya tengamos habilitada la opción y hayamos reiniciado a nuestro equipo, lo siguiente que haremos será situarnos dentro de la tienda, en Microsoft Store, procederemos a buscar WSL. Damos Enter y esperamos. Dentro de acá veremos en el apartado de aplicaciones diferentes sistemas operativos como por ejemplo Ubuntu, Debian, OpenSUSE, etc. Estos son todos los posibles sistemas operativos y distribuciones que podemos usar. Personalmente uso a la distribución de Ubuntu, sin embargo tú puedes elegir cualquiera de las que tenemos disponibles. Por cuestiones de este ejemplo he procedido a instalar a Debian. Damos clic y simplemente damos a la opción de instalar. Una vez ya tenemos instalado el sistema operativo de nuestra preferencia, procederemos a ir a la opción de Windows, veremos a esta nueva opción. Cuando demos a abrir, veremos lo siguiente. Nos dice que se está configurando y que tomará unos cuantos minutos. Bien, lo siguiente que nos aparece es básicamente una configuración en la cual tenemos que introducir a un username. Por ejemplo, vamos a configurar esto, ingresamos una contraseña. Y al terminar nos encontramos con lo siguiente. Vemos que ahora directamente dentro de esta terminal podemos ejecutar cualquier comando. Por ejemplo, ls, podemos utilizar el mkdir, generar un archivo. Y básicamente ejecutar cualquier comando de Linux. Como primer ejemplo de esto vamos a proceder a ejecutar un sudo apt-get update y vamos a proceder a instalar nginx. Ejecutamos apt-get install nginx con el flag -y. Instalamos y esperamos. Bien, una vez ya hemos instalado nginx, vamos a proceder a ejecutar sudo service nginx start. Esto para iniciar el servicio de nginx. Y si vamos a nuestro navegador y accedemos a localhost, vemos que automáticamente estamos obteniendo la vista por default de nginx. Como vemos, de una manera muy fácil estamos ejecutando nginx en Linux. Ahora bien, una de las ventajas de utilizar al WSL es que tiene integración con el sistema de archivos de Windows. Es decir, nosotros podemos ejecutar comandos de Linux dentro de nuestro sistema de archivos local. Para hacer esto lo que tendríamos que hacer es hacer un cd hacia la ruta mt, hacemos un cd hacia c,
y veremos básicamente la estructura de carpetas de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, vamos a acceder a usuarios, a nuestro usuario local y nos situaremos dentro del escritorio. Aquí nosotros básicamente podemos ejecutar ciertos comandos, como por ejemplo vamos a generar un archivo data, y si vamos al escritorio vemos que automáticamente lo hemos generado. Por ejemplo, vamos a eliminarlo y vemos que todo funciona correctamente. Como vemos, todo funciona de una manera muy fluida. Con esto, ahora bien, nosotros podemos generar una carpeta, por ejemplo, una carpeta llamada código, y dentro básicamente comenzar a editar nuestro código. Por ejemplo, aquí podremos básicamente comenzar a definir todos nuestros scripts en Python, PHP, Ruby, etc. Ahora bien, otra cosa que podemos realizar es que si nosotros estamos utilizando a Visual Studio Code, podemos ejecutar y trabajar directamente dentro de la máquina virtual. Es decir, hay una gran diferencia entre trabajar en esta ruta, como vemos acá, como vemos hace unos momentos. Nosotros generamos a esta carpeta y dentro de esta básicamente podemos comenzar a definir código. La ventaja de esto es que directamente desde Windows podemos acceder a los archivos que hemos generado. Sin embargo, hay una gran desventaja en realizar esto, y es la velocidad de generación de archivos. Si nosotros trabajamos con, por ejemplo, Node, puede que a la hora de generar o instalar un paquete, este sea realmente lento, ya que lo que estaremos haciendo será situarnos dentro de este driver y comenzar a generar cada archivo. Si nosotros queremos trabajar de una forma mucho más rápida, es recomendable definir todo el código o todos los archivos que generemos dentro de la estructura de archivos de Linux. Por ejemplo, una buena idea sería generar a nuestro contenido dentro de la carpeta Home. Para entonces poder hacer esto, lo que haremos será dentro de nuestro Visual Studio Code, vamos a proceder a instalar un plugin. El plugin que estaremos utilizando es llamado Remote WSL. Este es el plugin que nos permitirá trabajar dentro de nuestra máquina virtual usando el WSL. Una vez entonces ya tenemos instalado este plugin, lo que vamos a proceder a realizar será abrir nuevamente nuestra terminal y vamos a proceder a ejecutar el siguiente comando. Lo que haremos ahora será generar una nueva carpeta, por ejemplo llamada app, y vamos a ejecutar el comando llamado code. Bueno, en este caso tengo un error. Lo que haremos será ejecutar a este binario, el wget. Y una vez entonces ya hemos instalado este binario, procedemos a ejecutar el comando code con un punto. Lo que hará esto será lo siguiente: comenzará a descargar ciertos paquetes. Y una vez el proceso ha terminado, veremos que hemos lanzado satisfactoriamente una nueva instancia de Visual Studio Code. La principal diferencia de esa instancia es lo siguiente. Si vemos en el apartado izquierdo inferior, veremos algo llamado WSL Debian. Si nosotros procedemos a inspeccionar el apartado de los archivos, nos encontraremos con lo siguiente. Vemos que automáticamente estamos viendo un conjunto de archivos en el cual nos encontramos a nuestra carpeta. Si por ejemplo nosotros damos a crear un nuevo archivo y generamos algo como app.py y hacemos rápidamente un print de hola y vamos a nuestra instancia utilizando a la terminal de Debian y nos situamos dentro de app y hacemos un ls, vemos automáticamente al archivo que acabamos de generar. Nosotros aquí podemos modificar este archivo. Vamos a por ejemplo definir un comentario. Y si vamos al Visual Studio Code, vemos el comentario automáticamente. Otra cosa interesante de esto es si por ejemplo nosotros abrimos una terminal desde Visual Studio Code utilizando Control Ñ o No Terminal, vemos que la instancia de la terminal se encuentra dentro de Debian. Por ejemplo, nosotros aquí podemos situarnos nuevamente dentro de la carpeta app. Y vemos que aquí directamente tenemos acceso a nuestra carpeta. Aquí podemos generar nuevos archivos, compilar, ejecutar, instalar paquetes, etc. Aquí entonces nosotros podríamos instalar nuestro stack, instalar Ruby, Rails, MySQL, Apache, PHP, etc. Otra cosa muy interesante a mi punto de vista es que dentro de esta terminal, por ejemplo, vamos a generar una nueva carpeta utilizando mkdir.
Vamos a situarnos dentro de la carpeta y directamente podemos acceder al binario code utilizando un punto, y esto nos abrirá otra nueva instancia de Visual Studio Code dentro de la carpeta. Si por ejemplo rápidamente hacemos un ls, vemos el archivo que acabamos de generar. Con esto entonces nosotros ahora ya tenemos un entorno basado en Linux dentro de Windows. Por último, algo que veremos es lo siguiente. Dentro del Microsoft Store, de igual forma podemos buscar la palabra llamada Terminal, en la cual podemos ver básicamente a esta opción llamado Windows Terminal. Esta es la terminal de Windows, con la cual nosotros podemos acceder a diferentes terminales. Por ejemplo, acceder a PowerShell, a CMD, o en nuestro caso vemos que tenemos a la opción de Debian. Es decir, tenemos integración automáticamente con el WSL. Sin duda, esta terminal nos da muchísimas ventajas, ya que por ejemplo nosotros podemos tener a múltiples pestañas abiertas, o bien dividir como vemos acá, diferentes terminales y realizar diferentes acciones. Por ejemplo, podemos copiar el código, pegarlo, etcétera, etcétera. Ahora bien, volviendo al tema del WSL, una de las muchas ventajas del WSL es que, por ejemplo, nosotros no podemos instalar Docker directamente. Esto es debido a que esta máquina virtual no contiene ciertas características del kernel de Linux. Como tal, el WSL no usa el kernel como el de una máquina virtual, sino más bien hace una simulación del mismo. Esto nos da muchas desventajas, ya que como tal no podemos instalar algunas herramientas, dentro de ellas y la más popular, Docker. Afortunadamente, Windows ha estado trabajando hace un par de meses para poder darnos mejor soporte al WSL, lanzando una versión 2. Esta nueva versión ahora del WSL viene con una versión del kernel de Linux. Con esto básicamente resolvemos todos los problemas anteriormente mencionados. Ahora con esta nueva versión podemos instalar Docker y muchísimas otras herramientas que en la versión 1 no podíamos. Para poder utilizar al WSL en su versión 2 debemos de seguir pasos extras que en este tutorial no cubriremos. Dejaré un link en los comentarios del video, esto debido a que para hacer uso de esa nueva versión debemos de poder ejecutar Hyper-V en nuestra máquina. Además que necesitaremos a la versión 2004 o superior en Windows. En mi caso, dado que soy un usuario insider, tengo a esta versión. Caso contrario, si aún no te encuentras en esta versión 2004, puedes esperar a que esta sea liberada oficialmente para utilizar al WS en su versión 2, o bien cambiar tu sistema operativo a la versión Insider. Dentro entonces de este link veremos básicamente todos los comandos para poder habilitar a esa nueva versión y todo lo necesario para configurarla. Antes de terminar, recuerda que si tienes una duda o sugerencia sobre este tema del WSL, déjala en la sección de comentarios. Espero este video te haya gustado, pero más importante hayas aprendido algo nuevo. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.